El pecado de Ofni y Fines, estudio número 27, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. La palabra del Señor nos dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Esta descripción que se hace en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, acerca del carácter de los hijos del sacerdote Elí, Ofni y Fines, es una declaración muy fuerte, más viniendo de la palabra inspirada de Dios. Es muy lamentable que los hijos de un hombre que ministra delante de Dios sean catalogados por la propia palabra de Dios como personas impías e ignorantes respecto del conocimiento de Dios, cuando se supone que debía ser todo lo contrario. Según la palabra de Dios, Elí tenía el deber de inculcarles los conocimientos de Dios a sus hijos desde que eran niños. Y tal parece que se descuidó en esto. Dice la Escritura: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Esto no solamente debía hacerse de forma oral, sino que el padre debía ser ejemplo y debía hacer cumplir con fidelidad y rigor estas palabras en el seno del hogar. Y por la forma como Dios se enoja con Elí, de tal manera que hasta determina un castigo para la generación futura de su casa, implica el grado de responsabilidad que él tenía frente a la conducta inadecuada de sus hijos. Elí era ya un anciano cuando sus hijos hacían estas cosas, pero muy bien se puede ver que la conducta de ellos es el producto de un grave descuido de muchos años que el padre había observado tanto en las responsabilidades como sacerdotes en el tabernáculo, así como un grave descuido en el deber de corregir a sus hijos con el rigor debido como padre. Vamos a ver tres cuestiones importantes con relación a este tema. En primer lugar, veamos que la conducta de Ofni y Fines era totalmente reprochable. Los hijos de Elí eran sacerdotes igual que su padre, pero lo eran solo porque pertenecían a la familia sacerdotal, no porque tuvieran las cualidades espirituales y morales para hacerlo, pues más bien eran unos afrentosos a los cuales la Biblia cataloga de impíos, una palabra que literalmente significa en hebreo hijos de Belial, o sea, hijos del diablo. Es increíble que alguien que debe guiar al pueblo a la verdad de Dios sea catalogado por la propia palabra de Dios como una persona que no tiene ningún temor de Dios, que se comporta de forma depravada en todos los aspectos de su vida. Pues los hijos de Elí eran todo lo contrario de lo que un sacerdote o un pastor debe ser, ya que eran irreverentes en todo sentido religioso, unos inmorales en todas las formas que usted se pudiera imaginar. Eran personas practicantes de todo vicio y unos extravagantes en su forma de ser. El ejemplo que los describe en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 13 al 17, bastaría para descalificarlos para siempre como ministros en la casa de Dios. Los pecados de estos jóvenes llegaban hasta lo más bajo que usted se pueda imaginar.
para ser personas que se habían criado en el tabernáculo, su conducta no se correspondía para nada con los hijos de un sacerdote. Aparte de que ellos mismos eran sacerdotes. Ellos abusaban de las ofrendas. Eran oportunistas y no tenían ningún escrúpulo a la hora de la realización de los actos sacrificiales. Trataban a aquellos sin la más mínima delicadeza ante la mirada indiferente de su padre. Con respecto a la mala conducta de Ofni y Fines, nos apunta el comentario exegético y explicativo de la Biblia en el tomo 1 del Antiguo Testamento. El comentario de Jamieson, Fawcett y Brown nos dice lo siguiente: la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era, cuando alguien quería presentar un sacrificio de ofrenda pacífica, la ofrenda era traída en primera instancia al sacerdote. La parte para el Señor era quemada y las partes asignadas a los sacerdotes y a los oferentes debía ser hervida. Pero los hijos de Elí, insatisfechos con el pecho y la espaldilla, los emolumentos señalados a ellos por la ley divina, según Éxodo 29-27, no solo exigían parte de la porción del oferente, sino que con rapacidad se apoderaban de ella antes de la ceremonia de levantarla o agitarla, como dice el indicativo de Levítico 7:34, y además cometían la injusticia de levantar con su tenedor aquellas partes que ellos preferían. Todavía estaban crudas y las querían para que fuesen luego asadas. La gente piadosa estaba indignada por sus intrusiones tan rapaces y profanas en los derechos del altar, como también en lo que había de constituir la fiesta familiar y social del oferente. Aquí termina la cita del comentario. Así que los hijos del sacerdote Elí eran unos corruptos profesionales del altar. La Biblia concluye acerca de estas prácticas lo siguiente: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Pero eso no era todo, sino que además cometían inmoralidad sexual dentro del tabernáculo, pues seducían a mujeres que realizaban oficios o servicios en ese lugar sagrado. El trabajo que realizaban estas mujeres en el tabernáculo es referido en Éxodo capítulo 38, versículo 8. Estos jóvenes impenitentes, indignos de estar en la casa de Dios, se aprovechaban de su autoridad sacerdotal para, junto a estas mujeres, cometer actos inmorales dentro del tabernáculo. En el Nuevo Testamento se nos presenta un gran contraste entre el proceder de estas mujeres y el de Ana, la viuda que ministraba en el templo en tiempos del Señor Jesús, que se menciona en Lucas 2, 36 y 37. Esta mujer estaba dedicada al ayuno y la oración en el templo, o sea que vivía en el templo. Y su vida ha constituido a través de los siglos un gran ejemplo de fe y de pureza. Ofni y Fines no tenían el más mínimo respeto por las cosas santas. ¿Quién sabe cuántos actos inmorales practicaban estos bandidos dentro del tabernáculo? Su maldad era tal que la Biblia nos dice que Jehová había resuelto hacerlos morir. Primer libro de Samuel 2:25. En el día de hoy también conocemos de historias similares muy bochornosas, de hombres a los cuales se les ha confiado la casa del Señor y han mancillado el ministerio de una forma perversa. En segundo lugar, veamos que la condición impía de Ofni y Fines es debida a la mala crianza del padre. La Biblia dice que Elí era responsable por la conducta de sus hijos, pues no los corrigió a tiempo y permitió que estos hicieran en el tabernáculo lo que les daba la gana.
Dios amonesta a Elí por ser tan benigno frente a la perversidad de sus hijos. Dice la Escritura: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 29. Así que Elí fue permisivo con sus hijos. Uno no debe ser tan condescendiente con los hijos hasta el punto de malcriarlos. A veces somos más duros de la cuenta y eso también es malo. Pero el caso de Elí con sus hijos es digno de estudio. Elí no educó a sus hijos en el temor y el conocimiento de Dios. Usted sabe que la fe no se hereda, sino que es algo que debemos enseñar con mucho celo a nuestros hijos desde que son pequeñitos. Bueno, yo creo que es una tarea que no termina nunca. Elí fue enfermizamente indulgente con sus hijos, permitiéndoles que abusaran de los sacrificios en el tabernáculo. Yo creo que debemos enseñar a nuestros hijos a conducirse y actuar de forma reverente en todos los servicios religiosos que se celebren en el culto cristiano. Esta falta de castigo por los pecados de Ofni y Fines por parte de Elí provocó que sus hijos cada vez se atrevieran a hacer cosas más reprochables, como es esa de cometer actos abiertamente inmorales dentro del tabernáculo y que eran del conocimiento público, lo cual llenaba de afrenta el altar de Dios en Israel. Si Elí hubiera castigado severamente a sus hijos cuando debió hacerlo, entonces hubiésemos tenido otra historia. Finalmente veamos que las consecuencias de la conducta de Ofni y Fines es un ejemplo para la posteridad. El juicio de Dios no se hizo esperar. Y la casa del sacerdote Elí fue condenada por el acto reprochable de sus hijos y por la irresponsabilidad paterna del ya anciano sacerdote que permitió que sus hijos llegaran a cometer todo acto detestable en la casa de Dios. ¿Cuánto cuidado debemos tener en el templo? Es necesario que observemos una buena conducta en la iglesia y que cuidemos la integridad moral del lugar donde rendimos culto al Señor y donde la gente viene a buscar auxilio espiritual. Esta es una demanda mucho mayor para la familia del pastor, para sus hijos, para su esposa, razón por la cual se trata este asunto con sumo cuidado en la carta paulina de 1 Timoteo capítulo 3, cuando se refiere a los requisitos en la escogencia tanto de los pastores como de los diáconos dentro de la congregación. Por causa de todo el mal proceder de estos jóvenes sacerdotes, Dios determina, a través de un profeta del cual desconocemos su nombre, un tremendo castigo para la casa de Elí, que inicia con la muerte de sus dos hijos en un mismo día. Dice la Escritura: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Primer libro de Samuel 2, 33 y 34. Y esto es algo que ocurrió exactamente como Dios lo había predicho, pues Ofni y Fines murieron en la batalla contra los filisteos en Afet en un mismo día, dice la Escritura. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos,
que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Primer libro de Samuel 4, versículos 3, 4 y 11. Todas las desgracias anunciadas por este profeta fueron tristemente confirmadas en cada una de las cosas ocurridas en la vida de Elí y de su familia, traducidas en aflicciones, degradación, pobreza y muertes prematuras sin cuento. Cuando Elí se enteró que sus dos hijos habían muerto y que el arca había sido tomada, la Biblia nos dice que Elí se cayó de su silla y murió al fracturarse el cuello. Primer libro de Samuel 4:18. Triste el final de esta familia por descuidar de una forma grave las cosas santas. Samuel es entonces la persona que Dios había escogido para sustituir a Elí y a sus hijos en la tarea sacerdotal en el pueblo de Israel. Dios te bendiga.